Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios en este viernes 24 de marzo del 2023. Qué gusto que usted nos pueda acompañar para seguir analizando esos temas tan importantes que han acontecido en los últimos días. Y en este caso vamos a estar analizando dos precisamente. El primero tiene que ver con el caso de Beatriz, que está siendo analizada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Desde luego que esto en las redes sociales ha generado múltiples reacciones entre aquellos que se consideran conservadores y aquellos liberales. Respecto a, miren, entonces, si la Corte Interamericana de Derechos Humanos decide que El Salvador sí debe regular ese caso, que el Estado es culpable, entonces ¿se habilitará el aborto para las vidas que son totalmente incompatibles? Y en todo caso, los grupos conservadores mencionan que no, esto habilitaría que se puedan aprobar todas las formas de aborto. Por tanto, no vamos a responder a una agenda internacional. Eso como primer punto. Y el segundo, vamos a analizar esa revelación sobre los primeros 3 municipios que van a pasar a ser distritos y cómo esto va a cambiar la percepción de la gente y posiblemente las elecciones del año 2024. Esto y más con nuestros analistas estelares. Estamos hablando de Ronald Umaña y Marvin Aguilar. Ronald, ¿qué tal? Buenas noches. Mucho gusto que usted nos acompañe esta noche otra vez. Gracias, Fernando. Muy amable por invitarme. Siempre es un gusto estar acá en este buen programa. Es un gusto estar con don Marvin y sobre todo con ustedes en su casa. Buenas noches a todos. Encantado, Ronald. Marvin, ¿qué tal? Como siempre, muy buenas noches, caballero. Un placer. Buenas noches. Un saludo a la audiencia de Canal 8 y a ustedes aquí en el set. Bueno, entonces vamos entrando en materia sobre ese primer tema tan importante que se está desarrollando actualmente en la ciudad de San José, Costa Rica. A ver, ¿con qué, Ronald, nos podemos quedar? ¿Qué tan grave es el caso Beatriz como para que en las redes sociales se origine un enfrentamiento férreo entre los conservadores que dicen aquí jamás va a poner un pie a una idea abortista y aquí está totalmente prohibido? Y aquellos liberales que mencionan que este no es un problema religioso, que este no es un problema moral, sino que es un problema de salud pública. Ronald. Pues mira, este debate pues, obviamente se vuelve interesante, ¿verdad? Yo quiero decirte que yo no soy especialista pues en el tema de aborto, ni pro vida, ni todo eso. Pero la cultura general y la lógica me dice que este es un problema de salud pública, este es un problema médico, ¿verdad? Y quizá nunca se ha visto desde esa perspectiva. Entonces, cuando tú ves, yo estuve leyendo algo del caso de esta niña, que el feto no tenía cerebro, no tenía una parte del cerebro. Sí, era un feto anencefálico. Entonces, sí. ¿Eso es médico o no es médico? ¿Eso es de salud pública o no es de salud pública? Claro que sí, ¿verdad? De ser inviable, a ver, se sabe que los fetos anencefálicos son totalmente inviables con la vida. ¿Sí? Es decir, nace, usted solo va a tener 10 minutos para respirar y ahí muere. Y va a morir. Entonces, ¿qué ocurre con las mujeres? Que a pesar de solicitar, mire, de cualquier manera, al momento de su término, va a morir, no puede vivir, ¿sí? Entonces, cuando solicitan, ¿por qué tengo que terminar con los 9 meses? De igual manera va a morir. ¿Por qué no se puede practicar el aborto? Sí, no, y el problema de fondo es que pones en riesgo la vida de la mujer también, teniendo ese feto ahí los 9 meses, ¿me entiendes? Yo creo que esto habría que legislarlo desde una forma científica, ¿verdad? Habría que quitarse todas las partes éticas y esa moral que se ha tenido, porque hay que ver cuando es un aborto
porque por descuido alguien quedó embarazada y no sé qué, y va a ir a abortar, o cuando tenés un problema médico ahí, ¿me entiendes? O sea, esto no puede estar en una legislación como la que tenemos, por cierto, actualmente, ¿verdad? De que todo es totalmente prohibido en el aborto. Yo creo que hay que hacer una legislación científica de esto, y hay que ver los países, cómo la han llevado adelante los países más avanzados. Me refiero a los nórdicos, ¿verdad? Que siempre tienen una visión más clara de esto. Obviamente una democracia antigua, ya de siglo y medio, para ver y tomar ejemplo de qué vamos a hacer nosotros en el país. Porque aquí hay un problema, vamos a ver. Embarazan a una muchacha en una violación, la violaron 5 y quedó embarazada. Entonces, ¿y qué tal si la muchacha dice que quiere tener el niño? ¿Quién va a mantener ese niño? Tiene que ser el Estado, porque el Estado no la protegió cuando la violaron. O sea, el Estado es el responsable realmente de que esa muchacha esté embarazada y que ese niño nazca. ¿Quién le va a dar educación al niño? ¿Quién lo va a mantener? Tiene que ser el Estado. Pero ¿y el Estado es responsable aquí? No. Porque está bien, es fácil que yo diga, no, hombre, que tenga el niño, sí, no, que no aborte, no puede abortar. Va, está bien. Pero ¿y quién lo va a mantener? ¿Lo van a mantener los conservadores? ¿Lo voy a mantener yo, Marvin o tú? No, ¿verdad? Entonces tiene que ser el Estado, porque el Estado tenía la obligación de cuidar a esa mujer, que no la violaran. Pero ¿y cuántas mujeres violan en este país al mes o al día o al año? Muchas. ¿Y hace algo el Estado? No. Y aquí ves, por lo general, opinando, como en el caso de ahora, 3 hombres opinando sobre el aborto de las mujeres, ¿verdad? ¿Y sobre qué va a pasar? Sí, pero es que hay que hablar realmente, que hay que ver el caso, esto desde una forma científica. Esa sería mi posición en este caso. A ver, Marvin, se suele decir por ahí que hay que hacer lo que los países desarrollados hacen, no lo que ellos dicen. Pero ciertamente el aborto sí está aprobado en los países desarrollados. Esto también entra en una contradicción cuando se dice nosotros no vamos a seguir ninguna agenda internacional, lo cual entra en una contradicción. Entonces, a nivel de El Salvador, ¿cómo se puede ver que este caso haya pasado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? ¿Qué va a pasar si el fallo es a favor o en contra? En redes se ha generado una confusión. Obviamente, esa confusión beneficia a quienes están criticando que se haya metido esto en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Se está queriendo decir que el caso es porque Beatriz murió por el embarazo. Eso es falso. Eso no es lo que se está viendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Porque Beatriz no murió por el embarazo. Beatriz muere tiempo después, años después, en un accidente de tránsito. Claro. Entonces no es eso lo que se está viendo. El embarazo no mató a Beatriz. Claro. Lo que se está discutiendo es, en este caso, este tipo de embarazos que se conoce como ectópicos. Es decir, embarazos que no son viables y que, porque aquí está penalizado cualquier tipo de aborto, tienen que llevar a cabo todo el proceso de aborto, de embarazo, de gestación, hasta llegar al límite de salvarla en el último momento. Esto ha provocado varias muertes ya de mujeres en El Salvador por esta clase de embarazos que se conocen como embarazos ectópicos, es decir, el feto se desarrolla afuera del útero. Esto se puede ver en el primer mes de embarazo y podría, digamos, cortarse ese embarazo y que la mujer vuelva a intentar quedar embarazada de manera normal, digamos, como es. Porque pero en el país lo que sucede es que se deja que ese embarazo continúe el tiempo hasta que se desprende, obviamente, de forma natural, y sangra la mujer. Si tú vivís en San Salvador o en una ciudad donde tenés el hospital cerca, recibís atención médica inmediata y no morís. Pero ¿y si vivís en un cantón? Que no hay carro, que no hay bus, si te pasa en la madrugada,
Entonces, esa es la cantidad de mujeres que ha muerto, poco más de 30 mujeres, por esa clase de embarazo, y mueren desangradas. Esa es una realidad en el país. No todas las mujeres tienen acceso a salud durante su embarazo. Y muchas mujeres en el campo ni van al médico, ni van a los controles. Ellas se embarazan y ahí tienen al niño, y muchas ni se enteran de que tenían ese problema, y dan a luz y mueren. Entonces, eso es lo que se está discutiendo en la Corte Internacional de Derechos Humanos. El caso de Beatriz sirve de ejemplo porque ella pudo haber sido el embarazo suspendido porque se dieron cuenta que el feto no tenía cerebro y que iba a ser inviable para la vida una vez naciera, pero aquí la dejaron que el embarazo siguiera su curso hasta llegar al último momento. Incluso tuvo el niño, le dieron todos los cuidados médicos para que ella no muriera, porque además tenía un problema que ella padecía de lupus. Entonces, que eso hacía todavía de más alto riesgo el embarazo. Entonces, la salida que le dieron los médicos después de su primer embarazo era que ya no se volviera a embarazar y que se esterilizara. Pero ella vivía en Jiquilisco, en el área rural de Jiquilisco, en Usulután, y resulta que esterilizarse en el campo salvadoreño está mal visto. Se cree que la mujer se va a hacer promiscua si se esteriliza. Si una mujer pide preservativos en el campo, en las unidades de salud del campo, se ve mal también y se va a crear la imagen de que ella es promiscua. Claro, entonces, en este país conservador, a la mujer siempre se le echa la culpa exactamente, por lo que hace el hombre también. Pero el hombre, el esposo de Beatriz, ¿por qué no se le planteó a él esterilizarse a él? Porque eso también está mal visto, porque el hombre cree que al esterilizarse o al hacerse la vasectomía, ¿verdad?, pierde virilidad masculina. Entonces tampoco, era un tema que no se discutía. Entonces, sobre la mujer cayó todo el peso, como es aquí en este país, del embarazo. Entonces, eso es lo que se está discutiendo en Costa Rica, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, el punto es que El Salvador es signatario del Pacto de Derechos Civiles y Políticos de San José, que es el que ve la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Costa Rica. Esas resoluciones son vinculantes para el Estado de El Salvador. Esa corte está arriba de la sala de lo constitucional salvadoreña en materia de derechos humanos. O sea que si la Corte Interamericana dice que, va a haber que aceptarlo. Ahí no es cuestión de que yo no quiero, de que yo... ¿Qué ocurre si no lo acepta? Me queda una duda. El Salvador es violador del Pacto Interamericano de Derechos Civiles de San José en el tema de derechos humanos y puede ser sancionado y va a ser obligado a indemnizar a la familia, que esa es la otra cosa de Beatriz, es que además de la resolución viene una indemnización económica por parte del Estado. Entonces fíjate bien, está bien, no lo cumplas. Y cuando dice que no siguen corrientes internacionales, que no van a seguir lo de la resolución de la Corte, no la van a seguir, no la van a acatar. Eso es lo que están diciendo. Entonces ya... Entonces lo que te quiero decir es que a partir de esa sentencia, todas las familias que se vean involucrados en esos casos van a poder demandar al Estado. Sí. ¿Verdad? Por la cantidad que determine la Corte, que siempre oscila en $1 millón para arriba. ¿Verdad? Entonces, al Estado de El Salvador le va a tocar estar pagando $1 millón por cada, o más, ¿verdad?, por cada caso que se vaya dando como el de Beatriz. ¿Y se imaginan cuántos casos se dan al mes? O en el año, Sí, ¿verdad? Es decir, o en el año. va a haber esa posibilidad. No sé si habrá ese tipo de estadísticas. Lo que sucede es que en El Salvador tenemos un problema. Cuando tú pedís las estadísticas sobre abortos en el país, resulta que aquí es cero, porque aquí no hay abortos. Ajá. Pero cuando te vas al O sea, no Salvador, hay estadísticas. No hay estadísticas. No hay abortos legales. Legales. Y por lo tanto no hay Clandestinos estadística. abundan. Entonces lo que tenemos es un subregistro que la última vez que yo lo revisé establecía que ocurrían en El Salvador 12,000 abortos al año. Entonces planteemos esto.
vas a meter... 1.000 mensuales. Sí, vas a meter presas a 12.000 mujeres. ¿Ah? Y a los médicos que lo practican o las parteras. O sea, hagamos otra cárcel como la de Tecoluca solo para esos casos. Vamos a meter presas a todas esas mujeres. O sea, ojo, ¿verdad? con lo que estás diciendo. Entonces, quizás después de la pausa nos permita extendernos en el tema, entonces, ¿qué hacer? Que ese es el punto, ¿va? Y cómo tenemos que definir el tema del aborto. ¿Por qué genera polémica? Por dos cosas, creo yo. Primero, por cómo yo entiendo que es el aborto. Y segundo, porque hay una gran deuda social. Estamos hablando de programas, de indemnizaciones, de dinero para las familias que se ven involucradas en embarazos no deseados y que nadie les ayuda. Es tener a tu hijo y ve cómo haces. ¿Verdad? Pero cuando ya hablamos de programas estamos hablando de dinero. ¿Quién va a financiar esos programas? Que podemos entrar en detalle después de la pausa. Okay. ¿Qué me refiero? Y es tal cual lo que nosotros hacemos. Vamos a trasladarnos entonces y continuamos con el análisis tras la pausa comercial. Volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y continuamos con el análisis del caso Beatriz. A ver, para nadie es un secreto que este país es altamente conservador. Claro que sí, lo es. Muchos grupos dicen, mire, jamás hay que aprobar el aborto y una ideología así no puede venir acá a El Salvador. Y si alguien se embaraza, dicen los conservadores, de la educación sexual. Ah, ok. Pero cuando usted le propone dar en las escuelas educación sexual, estos mismos conservadores vuelven a oponerse a este tipo de mecanismos también para evitar embarazos. Entonces, eso transforma a este problema ¿en qué? ¿En un problema político, en un problema educativo o en un problema de cultura? Ronald, por favor. Fíjate que yo siempre he pensado que es un tema educativo, ¿verdad? O sea, debería de haber educación sexual para los niños en las escuelas. La gente no está de acuerdo con eso que usted Sí, está diciendo. yo sé que la gente no está de acuerdo, pero porque tenemos una moral equivocada en esta cuestión, ¿verdad? Porque obviamente educación sexual es una cosa y pornografía es otra cosa, ¿verdad? Y entonces mucha gente del pueblo cree de que ahí le van a enfermar la mente. Pero aquí es más fácil ver pornografía que tener educación sexual. Que ellos creen que en la escuela, si les dan educación sexual, les van a enfermar la mente, ¿verdad? Pero no se dan cuenta que su niño en el celular pasa viendo pornografía todo el día y no tiene educación sexual, porque en el hogar tampoco se la dan. En el hogar a los padres les da pena hablar de sexo con sus hijos. Sí. ¿Ah? Y aquí no quieren que en la escuela se enseñe, tiene que haber educación sexual. Hay que hacer una salvedad en esto. En la encuesta, el 85% de los padres no están de acuerdo que se dé educación sexual en las escuelas. Pero el otro 15% está referido a la clase media, media alta, que sí le da educación sexual a sus hijos en su casa, que sí les hablan de eso. Y aquí hay una cuestión interesante. Quizás la gente que nos está viendo ahorita aquí en Canal 8 dicen, eso que está diciendo Ronald es mentira, porque yo estoy de acuerdo y yo le hablo a mi hijo de educación sexual. Claro, la clase media sí. Pero es clase media y clase alta que sí habla de la sexualidad con sus hijos, sin ningún temor. Claro. Vaya, pero la gran mayoría de salvadoreños y de esos hablo yo. No hablan de sexo, no quieren que se dé educación sexual. Y una vez que sale embarazada, pues no
no quieren que aborte y tampoco quieren que se case con el tipo que le embarazó. Y tampoco están dispuestos a apoyarle. Entonces, y de paso la criminalizan por algo que no supieron dar. Ajá, o sea, es una víctima realmente la mujer. Ahí se genera una gran tragedia, que es la que nadie está atendiendo y que es la que demanda programas de asistencia, de beneficio social para la gente. Responsabilidad del Estado. Del Estado. Te voy a decir algo. Veamos algunos casos que yo he conocido sobre la asistencia estatal. ¿A qué me quiero referir? Por ejemplo, el aborto eugenésico, que es el que habla de que se te puede ver por la ultrasonografía que el feto cuando nazca va a tener problemas de alguna enfermedad de manera permanente. Entonces vos podés decidir, bueno, aquí tenés que tenerlo. Entonces, vaya, perfecto, está bien, no hay problema. Pero cuando nace esta persona, ¿quién le ayuda a la mamá con la enfermedad crónica que va a cargar toda la vida? Pero digo que el ¿Quién? Estado es responsabilidad del Estado. ¿Y qué pasa si la mamá muere antes que el hijo o la hija? ¿El Estado se va a hacer cargo? ¿Quién se va a hacer cargo de esa persona enferma? Ahora bien, la mamá por cuidar, ¿verdad?, a esta persona que tiene una complejidad en su vida, deja de trabajar o medio trabaja y esto le reduce los ingresos en su hogar. Estamos hablando de la persona que nace con problemas de movilidad, con cualquier enfermedad que tenés que estar pendiente de ella. ¿Qué hacen los países desarrollados? Le dan asistencia médica para toda la vida de silla de ruedas, de camas especiales, ayudas económicas para su estudio, ¿verdad? Tiene la señora alguien que le auxilia por parte del Estado para que ella pueda ir a trabajar. Una enfermera. ¿Verdad? O un trabajador social. O un trabajador social. Que les ayuda con eso, que les ayuda a cargar con la presión psicológica de tener a alguien así, porque eso desgasta. ¿Me comprendes? Desgasta en el hogar. Entonces, eso puede hacer que incluso se desintegren las familias, porque quizás el hombre o la mujer agobiada por los gastos que representa tener en la casa a alguien que va a ser así toda la vida, se van, se divorcian, se separan, pues. Entonces, vaya, ¿qué va a hacer el Estado? ¿Qué proponen los antiabortistas para que esto no suceda? El caso de una violación. O sea, el trauma para una mujer haber sido violada, que decida tener el hijo y que va a estar viendo en ese hijo el resultado de la violación. Es más, imagínate si el hijo o la hija se parece al violador. Entonces, esa mujer va a albergar un resentimiento contra ese niño. Y solo para aclarar, no estamos hablando de un caso hipotético, son casos totalmente reales. Documentados. Miles de casos que han sucedido tal cual. Estamos documentados. Entonces, es posible que lo trate con violencia. Claro. Y violencia no es golpearlo solamente, sino violencia sutil. Despreciarlo, no atenderlo. Que de repente ella hizo su hogar con otro hombre y va a tener otros hijos y se va a notar en la casa que ella prefiere a los hijos que tuvo con su esposo que al hijo violado o a la hija violada. Entonces, vaya, ¿quién? El Estado ahí tiene que dar salud mental y asistencia a este niño y a la niña, mamá. El resto hasta los 18 años, que él pueda mantenerse. Los prohibidos no se van a hacer cargo de ello. Y a la mamá para que no descargue su furia en el niño o niña resultado de la violación. Entonces, los prohibidos lo que te dicen es que, pues que lo den adopción, que lo regales, te están diciendo. Sí, pero es que el punto es que ahí generas también un problema. El niño va a crecer, ¿y por qué me entregó mi mamá? ¿Y por qué me regaló? ¿Y por qué me rechazó? ¿Vea? Y la mamá va a quedar, yo no quiero a ese no es mío. O sea, estás generando un problema que lo que tenés que hacer es tratarlo, pues. Igual, no hablemos ocultarlo. incluso más bien de cuál es la tasa de adopción en este país. Y también que hay un problema de adopción en este país que generalmente la gente no quiere, ¿verdad? Que cuando, incluso, ¿sabes? Es que este país es tan cruel que cuando ya pasas de 10 años, ya no te quieren adoptar. No. Las parejas buscan adoptar. Tiernos. Ajá. Tiernos. Mira qué crueldad. Entonces, ¿verdad? Rubios. Sí, y los quieren noruegos, ¿verdad? Entonces, el punto, ojo, el punto es ese también. Entonces, todo eso demanda dinero. Sí. ¿Por qué? Porque son programas sociales que tenés que tener. Te voy a decir una cosa.
Perfecto, prohibamos el aborto en todas sus... Está bien, dejémoslo como está. Pero entonces hablemos quién va a pagar. Porque tener el aborto así como está en el país demanda dinero para evitar que haya una gran deuda social y que te esté, porque yo te digo algo, ¿cuántos de los que nos están viendo se hacen los locos en los semáforos con los niños que están ahí? ¿Cuántos? A nosotros no nos interesan esos niños, es mentira. Pero decimos, no, es que ¿para qué los tuvo? ¿Por qué no se cuida? Es que no hay educación sexual. Porque hay una mayoría que dice que no hay que dar educación sexual en la escuela. Es que en la casa que les hablen. Sí, en la casa nadie te habla de eso. Nadie te habla de eso. Hablemos de los sectores populares, ¿verdad? Porque el problema a veces que tenemos es que si yo le hablo, pues sí, tú, pero la mayoría no. Entonces, y finalmente, ¿qué es el aborto? ¿Es un problema penal? ¿Es un problema moral? ¿Es un problema religioso? ¿O es un problema médico? Entonces, si tú me decís, no, es que ese es pecado. Ah, ok, tú tienes derecho a tener una posición que crees que el aborto es un tema religioso. Pero yo creo que es un tema médico, que lo deben de resolver los doctores, cada caso en particular, y lo debe de resolver la mujer involucrada con su esposo si es que existe. ¿Verdad? Pero es cierto, son los políticos los que deciden si es legal o ilegal, si va presa o no va presa, y generalmente son hombres los que se sientan a discutir ese tema. Ok, brevemente, Ronald. Brevemente. Sí, mira, es que el problema cabal es que somos hombres los que decidimos sobre ese, y ese es un problema de la mujer, ¿verdad? Uno. Dos, yo creo que lo que hay que hacer en esto, o lo dejamos para el otro. Lo podemos ampliar en el siguiente bloque. Va, sí. Ok, entonces nos trasladamos a una pausa comercial. No nos cambie, volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Gracias por continuar con nosotros. Entonces, tal cual, supongamos que en efecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos condena a El Salvador. ¿Se va a cambiar la legislación en El Salvador? ¿Cuál va a ser la solución entonces para cada caso que se vaya dando? Por favor, Ronald. Fíjate que realmente esta plática ha estado interesante, pero cuando vamos al fondo, porque hay que plantear qué tenemos que hacer. ¿Qué debe de hacer El Salvador? Primero yo creo que hay que legislar, ¿verdad? Pero no legislar tal cual está ahora, de que aquí es prohibido el aborto totalmente. Todo. Eso no es legislar. Y no se hable más del asunto. Sí, eso es evadir el problema. ¿Me entendés? Y entonces, aquí no solo se evade el problema haciendo una legislación de ese tipo, sino que además de eso, yo he observado el cinismo de los políticos que en un momento te dicen que son pro aborto cuando les conviene el escenario para conseguir esos votos, pero cuando están en un escenario diferente te dicen que son pro vida para conseguir esos votos. ¿Me entiendes? Ahí veía yo. ¿Por qué la mayoría? ¿Cómo? Porque es la mayoría la que piensa así. Ah, claro, como la mayoría piensa así, el 85%. Pero eso es cinismo. ¿Qué debe de hacerse? Porque mira, eso del aborto, visto así como la palabra, pues grotesca parece, ¿verdad? Por supuesto que nadie se va a poner a legislar para que el aborto sea un método
de planificación familiar, de que cada vez que una mujer quede embarazada y quiera abortar, va a correr a abortar. Eso no es así. Estamos hablando de los casos especiales y específicos, como muy bien lo planteaba Marvin, de esos niños extrauterinos que sabemos que y no de van hecho, a... los grupos conservadores así lo venden. Es más, los grupos conservadores lo que le plantean es, ok, es que si se legaliza el aborto en El Salvador, lo que va a ocurrir, dicen los conservadores, es que van a obligar a todas a abortar, cuando simplemente nadie la va a obligar, simplemente van a tener una decisión y claro, también determinando según la causa. No, es que debe de haber una legislación a eso. La mujer por descuido que haya embarazada no va a salir corriendo a abortar, ¿verdad? Claro que no. Por eso muy bien lo plantea Marvin, es un problema médico y hay que ver cada caso en sí. ¿Me entiendes? O sea, debe de haber especificidades en esto. Sí. ¿Me entiendes? O sea, imagínate ese niño sin cerebro y yo sé que no tiene cerebro. ¿Y por qué voy a sacrificar a la madre? A lo mejor muere por eso. ¿Cuántas mueren, verdad? Esa es la otra cuestión. Porque si hay una estadística de 30 y pico al año, yo te aseguro que debe ser 10 veces más que eso. Porque no se dan ni cuenta. Allá mueren las pobres campesinas desangradas porque no logran ni siquiera salir a la carretera cuando tienen la labor de parto. Una labor de parto de esas, de niños extrauterinos. Entonces hay una hemorragia y mueren muchas campesinas. Lo que pasa es que aquí en la ciudad no pasa. Porque por muy pobre que sea la gente puede llegar a Rosales, ¿verdad? Y ya no digamos que si tiene recursos, pues pueden ir al hospital de la mujer o a una clínica privada y tener una buena atención. Pero no estamos hablando de ellos, estamos hablando de la gente pobre. Sí, claro. Estamos hablando de los campesinos, de aquellos que ellos tampoco quieren educación sexual, fíjate, ¿verdad? Y son los que más la necesitan. ¿Cuántos tíos no embarazan a sus sobrinas? ¿Cuántos padres no embarazan a hermanastros? Los familiares son los que terminan embarazando a las niñas, violándolas. ¿Por qué? Sí. Porque no hay educación sexual, hombre, por Dios santo. Claro, cualquiera me va a venir a decir así, pero es que hay un profesor dando educación sexual. No, es que estamos hablando de educación sexual, no de degeneración sexual, ¿verdad? Porque en un tema como esto hay que ser completamente De hecho, la ciudadanía todo le llama degeneración. Sí, por eso te digo, o sea que los mismos conservadores degeneran opiniones y teorías para que se conserve lo que ellos creen. Pero cabal, nadie es responsable. Si es bien fácil decir, no hombre, que tengan los hijos, que lo tengan. Sí, ¿lo va a mantener Ronald Umaña? No, ¿verdad? Cabal, ese espectáculo de que ahí en el Boulevard de los Héroes, en cada alto que llegas, ahí hay 15 niños luchando a ver si te pueden limpiar el parabrisas del carro. A la hora que esos niños deberían de estar en la escuela, pero ¿quién por ellos? Nadie. Ahí están tirados, y eso es lo que vemos en la ciudad y en el campo. Y las maras de donde salieron, no salieron de esto también. ¿Me entiendes? Entonces es un problema grave. De hecho, incluso está documentado que hay pandilleros que iban a las casas, pedían a las hijas de las señoras y tal cual era nada más para embarazarlas. Evidentemente, sin hacerse cargo de cada una de las crías. Bueno, te digo, este es un problema serio y formal y hay que verlo así. Esto no puede ser una cuestión de andar consiguiendo votos. Por ejemplo, ese cambio de posición de la vicepresidenta de la Asamblea, de la señora Callera. Eso es ¿verdad? Es terrible ver esto. No es cinismo con el que ven esto. Esto debe verse con seriedad, con formalidad. ¿Entendés? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado ante la mujer? ¿Y cómo deben de cuidarse las mujeres en este país? Pero ¿quién las deja? ¿Y por qué? Porque este es un tema que lo tratan los hombres, los políticos, y lo ocupan para conseguir votos. ¿Es eso justo en una sociedad? No lo es. A ver, el tema por supuesto es apasionante, ¿no? Yo sigo pensando que es un tema médico. Todo el mundo tiene derecho a creer que es un tema moral, que es un tema religioso. Los médicos, en mi opinión, tienen derecho a tener objeción de conciencia porque de alguna manera
Esto garantiza como las libertades individuales. Pero aquí creo yo que quienes están diciendo que no van a aceptar, en este caso, una agenda internacional, yo les preguntaría, ¿y cómo queda el artículo 118 de la Constitución que establece que el Estado deberá tener políticas poblacionales para asegurar el bienestar de la población? Ahora, ¿qué son políticas poblacionales? ¿Verdad? Eso significa que tiene que haber una ley, ¿verdad? Una ley que nos establezca qué son las políticas poblacionales. ¿Qué pueden ser? Si podemos tomar de analogía el primer mundo, porque por un rato se dice queremos ser como el primer mundo, sí, pero resulta que no entendemos cómo es que el primer mundo llegó a ser primer mundo. Sí, claro. Y el primer mundo llegó a ser primer mundo no porque prohibía todo, ¿verdad? Sino que porque permitió las libertades individuales. Entonces, ¿qué es lo que debería ser políticas poblacionales? Si la mayoría de salvadoreños está en contra de que haya educación sexual en las escuelas, entonces démosle la vuelta. Eduquemos sexualmente a los padres. Que los padres vayan a las escuelas y que se les eduque sexualmente para que ellos puedan educar a sus hijos en la casa. O sea, pero es que no podemos no dejar de hacer nada. Sí podemos, porque hasta ahorita nunca hemos hecho nada. Entonces podemos seguir igual, porque esta sociedad es tan egoísta que nos interesa a todos resolver nuestros problemas. Los problemas de los demás no nos interesan. Y eso se ve a diario, y se ve en el comportamiento de la gente. Entonces, ¿qué le puede decir la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José a El Salvador en su sentencia? El Salvador, usted tiene un artículo en la Constitución, sí, que dice 118, léanlo, artículo 118 de la Constitución del Salvador, que la firmó Roberto Dahuizón, ¿verdad? La firmó Arena, la firmó el PCN, la firmó el PDC, ¿verdad? Ahí está. Vale, entonces esa Constitución dice en el 118 que deberá el Estado tener políticas poblacionales. Le puede decir la Corte Interamericana a El Salvador, cumpla ese artículo. No es agenda internacional, ustedes mismos lo han puesto ahí. Ajá, ¿y qué son políticas poblacionales? Puede ser educación sexual. O sea, hay que legislar sobre ese artículo. Exactamente. Eso es lo que te está digo, pendiente es esa legislación. Entonces, puede ser educación. ¿No querés abortos? Claro. ¿Cómo? O sea, en Noruega, en Holanda está legalizado el aborto, en Canadá, en Estados Unidos, pero es porque hay educación sexual, y no creas que tienen una gran tasa de abortos a la locura en estos países. Aquí que en otro país, por ejemplo, similar al nuestro. Y más graves en el sentido de las condiciones médicas. Te voy a decir un caso, California. La mayoría de mujeres que abortan son latinas. Y allá en California vive una gran cantidad de salvadoreños. Entonces yo no veo a los salvadoreños en California promoviendo que prohibían el aborto en todas sus formas en California. Los salvadoreños allá conviven con esa ley, conviven con el matrimonio igualitario, conviven con la legalización de la marihuana, conviven con los casinos, y aquí todo eso está prohibido. ¿Verdad? Entonces, no es que el salvadoreño se va a degenerar. Mira, Marvin, ¿por qué no pasa el degeneramiento? Por educación. El caso de Holanda es importante. Holanda te legalizó todas las drogas, todas, libres. Hoy es el país que menos consumo de drogas tiene en su juventud en Europa. Sí, porque a la par de legalizar está la información. Sí. ¿Qué se decía, la educación, ¿qué se decía con Uruguay? Que se iba a volver un balneario de drogadictos. ¿Ha pasado eso en Uruguay? No. Entonces, el tema es educativo. Hay algo que también en el tratamiento del aborto que hay que decirlo. Las familias con mejor ingreso económico pueden mandar a su hija que ha salido embarazada a que aborte afuera del Salvador. Esa posibilidad no la tiene, digamos, las familias pobres en El Salvador, que tienen que cargar con su hijo. La niña de allá del cantón, el jute que le embarazaron, tiene que cargar con eso. Y con el estigma. Bueno, y la violaron, no puede, ni siquiera va a quejarse. Recordemos que hasta hace poco
Es que este es un tema con una deuda social increíble. Hasta hace poco se expulsaba a la muchacha embarazada del colegio, de la escuela. Tuvo que regularse de que hoy ya no se puede expulsar a una muchacha que salga embarazada y que se le coartaba su derecho a la educación. Si antes le Usted expulsaban. Usted mencionaba. Le expulsaban. Exacto. Y ustedes mencionaban también que en este país. Que son pro vida, pues. Por eso. Entonces, y en este también, ustedes también mencionaban que en este país la situación es tan cruel que cuando sucedía eso de que una niña salía embarazada, estaba en séptimo, octavo, noveno grado, los padres de familia pegaban el grito en el cielo porque decían, ¿por qué la tienen estudiando? Entonces me va a corromper a mi hija. Es decir, ni ellos saben lo que tienen ahí. Yo quisiera, como manera de concluir, que está bien, Bueno, vamos nos el tenemos que ir a aborto, corte. vamos el aborto, Ok. pero paguemos. Paguémosle a las familias ¿Quién va a pagar? que van a Cuando vos tener. decís paguemos, hay que ver. Pues sí, hay todo, que- pues sí, no, todo, pues, Pues sí. impuestos, son impuestos, Sí, claro. ¿verdad? Entonces, a las Pero hay que familias, legislar eso, ¿cómo claro, vas a pagar? ese fondo, ¿quién? ¿De dónde va a salir el ¿De dónde dinero? sale la plata? ¿Verdad? Para que las familias que tengan un hijo con enfermedades crónicas, degenerativas, físicas, que necesitan que se les ayude económicamente, reciban un subsidio médico y material. Claro. Y ¿Está bien? atención. Sí. Prohibamos el aborto, pero quien haya sido violado necesita ese niño o niña un subsidio hasta los 18 años Sí. para que crezca sanamente y no estemos alargando el problema, ¿verdad? Y la mujer también su tratamiento psicológico y apoyo para que pueda encontrar trabajo. Sanidad mental. ¿no? Exacto, salud mental. ¿Quién va a pagar eso? Entonces, prohibámoslo, yo estoy de acuerdo, prohibámoslo. Y despellejemos a toda la que aborte y despellejemos al doctor que aborte, perfecto, pero paguemos, porque no puede ser que andemos presumiendo que somos religiosos, que es pecado, que creemos en Dios, pero estamos dejando ahí al más humilde, ¿verdad? Al más desprotegido, lo estamos dejando que muera y lo estamos marginando. Eso es ser sepulcro blanqueado. Mira, cabal, habría que preguntarle al Papa Francisco cuál sería la posición de hoy de la iglesia, ¿verdad? Pues básicamente él ha dado un paso Brevemente, interesante que es que no hay que negarle la comunión, ¿verdad? Y que si usted se confiesa con un sacerdote y pide perdón a una mujer, puede ser perdonada por por el pecado del aborto. O sea, el budismo, por Cuando ejemplo. es pecado, cuando el aborto, es que hay abortos que No, claro, lo que sucede es que ahí pueden plantearlos como pecado. Ahí dependerá, claro, por eso mismo, dependerá de cada caso cuando usted esté con el sacerdote confesándose. El budismo es interesante, fíjate que el budismo reconoce la vida desde el momento de la concepción, Sí. pero su santidad, el Dalai Lama, ha establecido que cada caso debe de ser estudiado de manera particular, porque no se puede, digamos, tirar un solo rasor cuando hay situaciones bien Sí, complicadas. no, Que eso es lo que se quiere evitar aquí, que se analice cada caso. Ok, sin duda alguna, hay muchísimo que hacer en este país, aunque quizás no antes de las elecciones. Pausa, volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros y nos trasladamos al segundo punto de esta entrevista. Recientemente, la revista Factum ha obtenido el acceso hacia un documento del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial emitido el 1 de marzo de 2023, en el que ya, al menos al departamento de Santa Ana, ya se le está mencionando cuáles son aquellos municipios que van a pasar a ser distritos. Entre ellos está el municipio de El Congo,
Coatepeque y Texistepeque. Esto ha generado muchísimas reacciones, desde luego, tanto a favor como en contra. Claro, ya se sabía que esto no era ninguna broma y que en algún momento iba a suceder. Entonces, a ver, Ronald, mucho se ha debatido entre ustedes dos si había que preguntarle a la gente. Entiendo que nadie le ha preguntado a nadie, ¿sí? Pero esto ya va a comenzar a suceder, ya que en los mismos documentos el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial ya les está pidiendo que les entregue cuentas respecto a los proyectos que han hecho en los últimos años y otras circunstancias respecto a cómo está conformada su población. Es decir, esto ya está en camino. Mira, y adscriben a los municipios a otro municipio, simplemente los dejan así, vos vas a ser distrito. Por el momento, se ha mencionado, ustedes van a pasar a ser distritos. Ajá, ¿De dónde? Esa es la cuestión, que al menos lo que se menciona es como son los más cercanos a Santa Ana, van a pasar a ser parte de la cabecera. Pero eso dice la nota. La nota no lo menciona, la nota menciona ustedes ¿Qué tres. dice la nota? Ok, la nota menciona lo siguiente, y dice de la siguiente manera. Por medio del presente, se les informa que, como Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial, se está trabajando en el levantamiento de información general de las alcaldías municipales, incluyendo las que ustedes presiden, las cuales serán incorporadas como distritos según el nuevo ordenamiento territorial, para el cual se requiere la siguiente información de las respectivas alcaldías. Todas las normas internas del control interno, información catastral de su municipio, información por gerencia, jefatura, unidad, nombramiento, planes de trabajo, presupuesto. Número 4, informes de bienes inmuebles de cada municipio. Número 5, proyectos ejecutados en el presente periodo de gobierno municipal, proyectos propios o de la Dirección de Obras Municipales. Perfiles de proyectos a ejecutar y también datos sobre el manejo de los desechos sólidos y disposición final, ya sea tonelaje en área urbana y rural, personas destinadas al proceso de recolección y disposición final, camiones y equipos. La información solicitada es necesaria proporcionarla a más tardar el día lunes 6 de marzo y ya menciona el correo del ministerio. ¿Y dirigida a quién? A las alcaldías. ¿De cuáles? Texistepeque, el Sí, Cobo sí, y Coatepeque. exacto, las tres. Para eso va el memo, para ellas, ahí dice. Sí, Vale, ahí los tres. lo acabo de leer, Marvin. Sí. No, porque no dijiste dirigida a quién. Sí, exacto. Vale, entonces, pero miren, vamos a ver. Pero esa es información técnica que está pidiendo. Sí. Lo que yo entiendo que hay es que hay una evaluación técnica que obviamente le corresponde hacer al Ministerio de Gobernación sobre cómo se van a fusionar los municipios. Pero en lo que leíste ahí no dice que ustedes se van a fusionar con Santana, con la cabecera. Exacto. No lo dice, si es lo que es yo... que se presume por la cercanía. Es lo que yo preguntaba, porque yo leí... Mi abuelita tuviera ruedas para y no bicicleta. había, a ver a quién iban a quedar adscritos. Obviamente uno supone que a Santa Ana, pues son municipios cercanos a Santa Ana, ¿verdad? O sea, yo cuando estaba ahí en Santa Ana tenía mi amigo que era de Texas, ¿verdad? Y yo siempre le decía que los de Texas eran hijos de nosotros, de los santanecos, ¿verdad? Hoy pasa a ser cierto, ¿verdad? Nosotros vamos a ir a cobrar los impuestos. Aunque por ahí hay personas que a pesar de tener los documentos, por ahí están diciendo que es falso, que es mentira. Eso de que esos tres municipios van a pasar a ser distritos. Pues mira, aquí como cada locura en este gobierno, ¿verdad? O sea, eso de reducir a 50, como dijo Bukele, después ya se hablaba de 100. O sea, yo creo que ellos en serio están viendo esto, pero no lo están viendo como una cuestión de desarrollo social, no lo están viendo como una cuestión de desarrollo político de El Salvador, lo están viendo como control del Estado, es una visión fascista del Estado, ver cómo lo controlan, ¿verdad? Te aseguro que en algún momento van a decir que ya no hayan elecciones en los municipios, que desaparezca la figura del alcalde, pongamos un gerente y que lo nombre el presidente, igual que nombra a los gobernadores, así los van a nombrar. O sea, es una concepción fascista del Estado, ¿me entiendes?
porque no veo Y yo que de hecho, solo para continuar con la información, en este caso publica Factum que se contactó con Wilfredo Ramos, quien es el alcalde del municipio del Congo, que él dice que desconoce cómo va a continuar esto, pero que él ya entregó la información que el ministerio le ha solicitado. Por eso te digo, o sea que eso va caminando, en cualquier momento van a salir y van a llevar una legislación a la Asamblea Legislativa y te van a cambiar todo esto, ¿verdad? Pero mi cuestionamiento es que esto no lo están haciendo buscando el desarrollo humano, el desarrollo social del país. Lo están haciendo de ver cómo van a controlar a la población. Ellos creen que controlar 50 municipios es más fácil que controlar 262. Y eso es tener una visión fascista del Estado. Eso no es tener una visión democrática, de desarrollo. Porque si vos tenés los 262 municipios, ¿cómo se desarrollan? Descentralizando el Estado. Yo siempre he criticado que este Estado es un Estado macrocefálico, que tiene una gran cabeza. Aquí en San Salvador, todo lo que es el área metropolitana, pero por allá tenés abandonados un montón de municipios. Por eso se hizo la ley del FODES, para empezar a descentralizar y llegar allá. Pero hoy no están pensando como se pensó cuando hicimos la ley del FODES. Eso era para desarrollo humano, no para control de población. Esto es totalmente lo contrario. Por eso lo critico. Yo lo dije en un programa anterior aquí, que está bien que los diputados se rebajen a 64. Hay que quitar a los 20, que son inconstitucionales. Pero no los municipios, no se deben de tocar. Nos van a dejar un relajo en el país terrible. Okay. Bueno, nos vamos a nuestra última pausa comercial y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Entonces, en resumen, a fin de cuentas, esto que se está comenzando a dar específicamente en el departamento de Santa Ana y de estos 3 municipios que van a pasar a ser distritos, es algo que mucha gente pues ya venía pensando que en efecto se iba a dar, no era ninguna broma, pero ¿resuelve algo o no resuelve nada? Marvin. Yo voy a mantener mi posición. El reordenamiento territorial es necesario en el país. Es correcto que sea el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial quien esté haciendo el estudio técnico de cómo funcionar los municipios. Dicho esto, hay que preguntarle a la gente si está de acuerdo con eso. Porque una decisión desde un escritorio desde San Salvador puede causar malestar en la población. ¿Es ilegal que lo haga la Asamblea Legislativa porque es la única que puede hacerlo? No, no es ilegal. Hay los votos y si hay los votos y la correlación se puede hacer. Pueden cambiar el mapa incluso, me refiero, como están distribuidos los municipios. ¿Qué entiendo que puede suceder? Que van a fusionar municipios y que esto va a obligar entonces a una nueva convocatoria del Tribunal Supremo Electoral, porque ya no se van a elegir 262 alcaldes, sino que se elegirán 50, 100 o 130, los que al final dejen. Por lo tanto, quienes vamos a participar en el evento del 2024, tenemos que estar desarrollando las estrategias electorales pensando que va a haber reducción de municipios. Porque es una realidad que no controlamos nosotros, sino que es una decisión que va a tomar, al parecer, la Asamblea Legislativa. Lo que estamos esperando es cuándo. Y lo que estamos esperando es el listado. ¿Cuándo y cómo? De qué van a quedar, cómo es que van a quedar los municipios. Para el caso, te digo, San Miguel, así como has planteado el ejemplo de Santa Ana, que se asume que estos 3 municipios pueden fusionarse hacia Santa Ana, porque evidentemente las cabeceras no van a desaparecer. No deberían. No, pues sí, no creo que desaparezcan, ¿verdad? Son las históricas y es a raíz de las, digamos, ¿verdad?, de las cabeceras que se ha desarrollado el departamento. 1. 2. Creería que el criterio de fusión va a ser fusionarlos hacia el que tiene más población. ¿Ya? Es decir, predominará el de mayor población.
porque no puedes poner de cabecera de un municipio a un municipio con poca gente porque se te va a enojar el municipio mayoritario. Aquí te van a enojar todos. Sí, de acuerdo, el enojo puede ser generalizado, pero del enojo generalizado al menos generalizado. Entonces entendería yo que la lógica va a ser municipio con más población se queda como jefe de cabecera, ¿verdad? No el de menos. Esa es tu población. lógica, pero no sé si será la lógica Es lógica de nuevas ideas. es lógica Eso, a ver, electoral. Marvin, ¿eso es sentido común o es algo electoral, es algo Es estratégico? lógica electoral, porque voy a Sí, enojar, pero no es esa si, la se va, verdad. si se va a enojar un conglomerado de municipios, dejemos que el más poblado sea el jefe de los pequeños, para que el enojo no sea tan generalizado. Esto también cambia las estrategias, porque los consejos municipales se van a conformar por los municipios que se van a fusionar. Por ejemplo, ya no solo se van a Estos conformar ya no tendrán de un solo consejos municipio. municipales, esos municipios. No, ya no tendrán, por lo tanto, formarán parte del consejo municipal del nuevo municipio. Pobrecito El Salvador, realmente. Así va a tener En que las ser, manos porque de quienes venimos te lo acá, voy a plantear en el caso de San Miguel, que podrían fusionarse 4 o 5 municipios más, ¿no? Entonces, para poder gobernar el municipio, el nuevo municipio, Super San Miguel, va a necesitar tomar en cuenta a concejales de aquellos pueblos que ya tienen su idiosincrasia y su forma de ser y que conocen los problemas de ahí, porque el alcalde de San Miguel antes resuelve los problemas de San Miguel. ¿Te imaginas si va a poder resolver los problemas del Cuco? Si en el caso Chirilagua pasa a formar parte de San Miguel. Chinameca. Chinameca no, porque Chinameca está un poco retirado de San Miguel, pero sí, en Chinameca hay un montón de municipios aledaños que se entendería formarán un nuevo municipio. Sí. Entonces, no los conoces todos los problemas, vas a necesitar gente de aquellos municipios para conformar el consejo municipal. Bueno, el lago de Coatepeque ya es de Santana, entonces, señores. Bueno, es que siempre ha sido de Santana, ¿no? Es del Sí, departamento. digo, de Santana municipio. Sí, por eso. Y también, esa nota nos da otra pista, que el reordenamiento territorial será interior a los departamentos. Es decir, no van a fusionar municipios de San Salvador con Cuscatlán o municipios de San Salvador O sea, con La no se va a Libertad. cambiar el mapa nacional. No cambia el mapa. Sí. Cambia internamente, sí, el mapa, ¿verdad? Pero el mapa nacional seguirá siendo el mismo. Sí. Eso es lo que nos dice esa pista, Claro, desde luego. arroja. Bueno, y esto lo vamos a seguir conociendo conforme vaya saliendo la información en las próximas semanas. Amigos y amigas televidentes, hemos llegado al final del programa, pero no queremos irnos, como siempre, sin antes agradecerles. Ronald Umaña, fue un verdadero gusto, caballero, estar platicando con ustedes. El gusto fue mío, Fernando. Gracias por la invitación. Buenas noches en su casa. Marvin, como siempre, muchas gracias por sus criterios. Buenas noches a ustedes en su casa y aquí en el set también a ustedes, un gusto. Así sea. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante en todo aspecto siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz fin de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.